Señor, te damos las gracias por tu fidelidad, te damos las gracias por la obra que tú cumpliste por nosotros, te damos las gracias también por habernos llamado a formar parte de ti, parte de tu pueblo, de tu reino, para que podamos también heredar contigo, para que las promesas se cumplan en nosotros, para que podamos también, juntamente contigo, heredar, ser coherederos de todo, de todas las cosas. Y te damos las gracias por ello, Señor. Amén. Gracias, Jesús. La Biblia nos enseña que hay tiempo para todo, ¿verdad? Para todo. ¿Sabes? Muchas veces pensamos, no voy a tener tiempo para hacerlo. Especialmente cuando algo se nos está atrasando mucho y pensamos, ¿de dónde voy a sacar el tiempo para hacer ese trabajo o para atender a esta persona? ¿Cómo lo hago? Eso nos pasa a menudo y entonces entramos en estrés. ¡Ay, que tengo que terminar! ¡Ay, que tengo que hacerlo! Pero Dios tiene un tiempo para cada cosa. Así que lo mejor que podemos hacer cuando estamos en esa situación es parar y calmarnos y poder, con la cabeza tranquila, tomar una decisión de cómo lo vamos a hacer. Porque cuando no esperamos y nos dejamos llevar por la falta de tiempo, entramos en las prisas. Y las prisas no nos ayudan. Las prisas nos traicionan. Hay un refrán antiguo por ahí que dice, no sé si era un rey o que decía, vísteme despacio, que tengo prisa. Sí, a veces los atajos nos retrasan más el alcanzar el objetivo, el llegar a la meta. Así que tenemos que tener un tiempo, como dice la Biblia, para todo. Y hay un tiempo para estar callados y hay un tiempo para hablar. Muchas veces porque no lo hemos distinguido, porque no hemos sabido cuándo era el momento oportuno, después nos arrepentimos, nos sentimos mal. ¿Cuántas veces hemos dicho, ¿por qué no me habré callado? ¿Sí? Hay un tiempo para callar, pero hablamos. Y hay un tiempo para hablar, pero nos callamos. Y también nos arrepentimos, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué no lo habré dicho? Y a veces ya es tarde. Ya es tarde para hablar, se ha pasado la oportunidad. O ya es tarde para callarse porque ya lo has dicho. Dijiste lo que no tenías que haber dicho. Así que tenemos que aprender. Dios nos quiere dar sabiduría para saber cuándo hacer una cosa u otra. Hay un tiempo para todo. La Biblia está llena de ejemplos de hablar y de callar. Leemos en Isaías de Jesús, proféticamente hablando acerca de su sacrificio. Nos dice que fue llevado a sus trasquiladores y enmudeció delante de ellos. ¿No dice eso Isaías 53? Y lo vemos en el Evangelio, cómo Jesús cayó delante de los que le acusaban. Por más que él se defendiera, de nada hubiera servido, porque ya estaba determinada su muerte. Ya era algo hecho, ya era hombre muerto, ya estaba determinado, no solamente por los del Sanedrín, los políticos o los sacerdotes que gobernaban la nación, no solamente por ellos, estaba determinado por Dios, porque Él era el Cordero que tenía que ser sacrificado, pero ya para Dios era algo hecho. Formaba parte de su plan perfecto.
Tenía que ser así. Así que, ¿qué podía hacer Jesús para defenderse? Ojalá siempre tuviéramos esta visión clara, ¿no? Ahora es el tiempo de callarse. Por más que hable, no servirá de mucho. Y Jesús calló, hizo silencio, enmudeció, no abrió su boca, dice Isaías, ¿no? Y aunque le preguntaban, y aunque de alguna forma le oprimían, le presionaban, ¿verdad?, para ver si podían confirmar más todavía la sentencia, hasta el punto que le decían: te conjuro en el nombre del Dios Altísimo que nos digas si tú eres el Mesías. Pero cuando les decía que sí, ¿de qué servía? De endurecer la sentencia, confirmar la sentencia. Ha blasfemado. Así que Jesús callaba, procuraba hablar lo menos posible. Incluso cuando Pilato estaba detrás de él, ¿verdad? ¿Qué le decía? Mira a tus acusadores, ¿no dicen nada? Él callaba. Solamente hablaba cuando le estrujaban, le presionaban fuertemente. Pero no lo hizo para defenderse. Él sabía cuándo era el tiempo de callar y el tiempo de hablar. Él había hablado durante muchos días. Él mismo se lo dijo allí a los que le acusaban. Todos los días he estado hablándolo públicamente. Entonces había un tiempo para hablar y había un tiempo para callar. Nosotros necesitamos entender eso, aprender eso para nuestra vida, para no hacerlo al revés. Cuando el tiempo es de callarse, hablamos. Y cuando el tiempo es de hablar, nos callamos. Jeremías tuvo algunos problemas con eso, porque él sentía la presión muy fuerte de que tenía que dar el mensaje. Los discípulos también. Ellos sabían que Jesús les había mandado a predicar el Evangelio, empezando por Jerusalén, después seguirían por Judea, por Samaria, por las demás naciones, hasta cubrir la tierra. Ellos sabían cuál era el mandato de Jesús. ¿Y querían hacerlo o no? Entonces, no había manera de pararlos, no había manera de callarlos. Y los sacerdotes, cuando les prenden, como leemos en el libro de los Hechos, Hechos 3, Hechos 4, 5, en esos capítulos en los que se nos presenta la primera persecución contra los apóstoles, los discípulos, después de la resurrección de Jesús, después de la venida del Espíritu Santo, ellos entonces les prohíben que hablen. Pero cuando es el tiempo de hablar, aunque alguien te prohíbe que hables, habla. ¿Me explico? Porque con lo que tú digas, puedes estar trabajando, cooperando, colaborando con Dios para cumplir su propósito. Y esto es lo que los discípulos estaban haciendo. Ellos sabían que tenían que predicar, sí o sí. Fijaros la expresión de Pablo, porque Pablo también tenía muchas razones para callarse. Tenía tantos enemigos, tantos peligros que salvar para cumplir su misión de predicar el Evangelio. Tenía muchas razones para decir, bueno, mira, me tomo unas vacaciones. Pero ¿qué dijo él? Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo sabía que no se podía callar, que la empresa era urgente, que había que anunciar la salvación, que había que hablar y predicar el Evangelio. Así que cuando los sacerdotes toman a los discípulos y los llevan delante del Sanedrín y los ponen ahí como para hacer un juicio rápido,
¿Qué dice Pedro? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No nos vamos a callar. Cuando el mensaje tiene que salir, tiene que salir. Y nosotros haremos mal si en vez de hablarlo, nos callamos. ¿Entiendes por qué es necesaria la sabiduría y el discernimiento? ¿Cuándo tenemos que hablar? ¿Cuándo tenemos que callarnos? Porque si fallamos, podemos pecar de las dos maneras, hablando a destiempo o callando a destiempo. Es importante. Hay momentos de silencio que valen tanto como si diéramos un gran discurso. Hemos contado el caso de Jesús, podríamos hablar de muchos casos en la Escritura, porque hay momentos en los que Dios nos llama al silencio. Cuando Dios nos llama a la meditación, por ejemplo. Es muy difícil meditar hablando. ¿Te diste cuenta? Y si tú tratas de meditar y alguien se pone a hablar a tu lado, te va a interrumpir. Hay que guardar silencio, como leemos en los Salmos, delante del Señor. Guarda silencio ante el Señor, nos dice el Salmo 27, ¿verdad? Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Son los momentos en los que lo mejor que podemos hacer es estar en silencio delante del Señor y dejar que Él nos instruya. Son momentos valiosos, momentos importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que callar y dejar que Dios hable. A veces pensamos que estar en la presencia de Dios es un tiempo para estar contándole a Él, hablándole a Él todo el tiempo. Mira lo que me pasa, mira la necesidad que tengo. Y a veces si estamos muy apurados por algo, pues es natural que nos salga, porque acudimos al Señor pidiendo socorro, buscando ayuda. Pero muchas veces, si entendemos que Dios ya lo sabe, y si entendemos que Dios nos cuida, que Él es fiel, que Él provee, entonces haríamos bien en callarnos y esperar a que Él hable, o esperar a que Él diga lo que quiera decir, por medio de su palabra, o por medio de su espíritu. El profeta Jeremías leíamos o veíamos, estaba impulsado a dar el mensaje, porque Dios le dijo a Elías, te he puesto ahí en la nación, desde que eras joven, te he puesto para que des mi palabra, des mi mensaje. Pero Dios le daba recados que eran conflictivos. ¿Qué recados le daba Dios a Jeremías? ¿Has leído el libro de Jeremías últimamente? Difícil. Tuvo que pagar un alto precio porque nada de lo que decía de parte de Dios era bien recibido. Fíjate decirle a la nación, a sus dirigentes, a los ciudadanos de Israel, viene el rey de Babilonia para conquistar Judá, viene aquí y lo mejor que podemos hacer es salirle al encuentro y decirle, nosotros somos tus siervos. Bueno, eso es un palo duro para el orgullo, ¿o no? Pero Dios ya había determinado que la nación fuera invadida por Nabucodonosor. Y ya había determinado que se iban a llevar deportados a los judíos para estar 70 años en Babilonia. Ya estaba determinado.
Así que Dios le dice a Jeremías, insiste, vamos, da el mensaje. Y lo dio de muchas maneras. Tenía que denunciar, tenía que explicarle a la nación el por qué estaba determinado, pero era difícil convencerlos. Porque nadie quiere escuchar esas noticias. Nadie quiere escuchar que Dios ya ha determinado algo que no nos gusta. ¿O no? Entonces las cosas no le iban bien a Jeremías. Le atacaban, le aprisionaban, se lo ponían difícil. Llega un momento de agotamiento para Jeremías y dice, se acabó, ya no hablo más. Ahora toca callarme. Es más, este mensaje ya lo he cumplido, ya no hablo más de esto. Era su determinación, pero no la de Dios. Así que cuando eso ocurría, cuando él decía, no, ahora tiene que ser el momento de callarse, ya no digo nada más porque solo abro la boca para obedecer a Dios y me están esperando. No hay manera. No, nadie se arrepiente. Nadie me dice, sí, gracias Jeremías, gracias por habernos advertido, sí, nos lo merecemos. Gracias por ser tan fiel de darnos la palabra de Dios. Aquí estamos para ser siervos de Nabucodonosor. Nadie. Receptividad cero. Así que llega un momento de agotamiento y dice, se acabó. Ya, ahora es tiempo de callarse. Y el Señor decía, el tiempo lo pongo yo. Ahora es tiempo de hablar. Y dice Jeremías, pero de pronto empezaba un fuego en mi interior y se apoderaba de mí y ya no me podía callar. Y vuelta a lo mismo. Tenemos que entender cuál es el propósito de Dios, cuál es la voluntad de Dios, cuál es el tiempo de Dios. Tiempo para hablar, tiempo para callarse. Y tanto el mensaje como los silencios, cuando es el momento de Dios, es lo mejor que podemos hacer. Hablar cuando Dios dice que hablemos, callar cuando Dios dice que callemos. Es así. Y así tenemos que verlo. Y tenemos que, en el espíritu, estar en una actitud sensible delante de Dios, para que podamos comprender lo que Dios quiere hacer. ¿Qué quiere Dios que hablemos o qué quiere Dios que callemos? Repito, la Biblia está llena de ejemplos, porque muchas veces Dios ha tenido que trabajar en personajes que iban a cumplir una misión y ha tenido que darles a veces un largo tiempo de silencio y de espera. Eso también nos puede desesperar. Cuando hemos querido hacer algo sí o sí y Dios ha dicho, todavía no. Ahora no. Sí, pero fíjate con esto y con lo otro, y empezamos a argumentar y empezamos a ver nuestras razones y exponer la necesidad. ¿Podemos discutir con Dios o no? No siempre estamos de acuerdo con Él, ni Él con nosotros. Entonces podemos entablar un tira y afloja, pero ¿qué pasa, Señor? Ahora, tenemos que estar dispuestos a confiar.
Y tenemos los grandes silencios, por ejemplo, de Moisés. ¿Cuánto tiempo pasó Moisés en silencio, en un desierto? Apenas cuidando unas ovejas, apenas hablando con unas poquitas personas. 40 años. Mucho tiempo. No nos extrañe que después, cuando Dios le llama, no se acuerda ni de hablar. No, yo soy torpe de lengua. Yo no lo voy a hacer bien. Voy a ir al faraón y ¿qué le voy a decir si apenas... Y si era uno de esos hombres típicos que no hay manera de que hablen y lleva 40 años sin tener muchas conversaciones, se le ha olvidado hasta el idioma. Los largos silencios, pero Dios estaba ahí. Dios necesitaba que Moisés callara para que todo lo que había aprendido se borrara. Para que todo lo que sabía, toda la ciencia de Egipto, todo el conocimiento, la sabiduría, todo aquello que era del mundo, quedara atrás. Él necesitaba acallar su mente, acallar sus pensamientos. No nos damos cuenta de hasta qué punto llevamos el rum rum en nuestra cabeza de los pensamientos de este mundo, de las cosas que oímos, que vemos, las cosas que pasan, las que se comentan, y le vamos dando vueltas, y nos hacemos opinión, y escuchamos las opiniones, y sin darnos cuenta podemos acabar hablando no lo que Dios quiere que hablemos, sino simplemente lo que el mundo está diciendo, ¿o no? Y pensamos que, bueno, como lo dice todo el mundo, pues es que eso es lo que toca. Todo el mundo habla de eso, pues eso será lo que hay que hablar. Como si se tratara de fútbol o... Pero hay cosas que se tienen que silenciar en su momento y cosas que se tienen que hablar en su momento. Y tenemos que aprender a distinguirlas. Especialmente nosotros, sus hijos, especialmente la Iglesia, especialmente el cuerpo de Cristo, porque somos luz del mundo, sal de la tierra, somos los mensajeros, los enviados de parte de Dios para poder transmitir la salvación. Así que tenemos que... Hasta Jesús le dijo a los discípulos, cuidado, hay un momento de callarse, no echéis vuestras perlas a los cerdos. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, ser prudentes, prudentes. ¿Qué significa ser prudente? Tienes que estar dispuesto a callarte. No sea que se revuelvan contra vosotros y os despedacen. ¿No decía eso? De los cerdos. Cuidado. Sé sabio. Tienes que mantenerte sensible en el espíritu para escuchar a Dios, para que lo que hables venga de parte de Dios, para que lo que hables sea transmitido del Espíritu Santo a través de tu boca. ¿No es eso lo que Jesús les decía a los discípulos? Y cuando os detengan, nada de ponerse nervioso, ni nada de ponerse a hablar, porque os van a arrestar. Vuestros enemigos, los enemigos míos, los enemigos del reino de Dios, los enemigos del Evangelio, también van a actuar. Y os van a llevar prisioneros, vais a ser presos. Pero cuando estéis delante de los gobernantes, cuando estéis delante de los jueces, tranquilos. Hay que callar, estar en silencio delante de Dios y estar sensible a la voz de su Espíritu.
Es muy importante guardar silencio ante el Señor y esperar en Él. Porque no sois vosotros los que habláis, les dice Jesús, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla a través vuestro. Así que tenemos que callarnos para que Dios hable. Y a veces tenemos que hablar para que Dios hable. ¿O no? Tenemos que tener esa sensibilidad, esa capacidad de cuándo toca una cosa, cuándo toca otra. Y dejar que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe. Nos pasa con las relaciones normales de cada día, ¿o no? ¿Cuántas discusiones no se organizan en la propia casa con los seres queridos, las personas que más queremos? Sin duda. Son nuestra familia, nuestra casa, nuestra sangre, los defendemos a muerte, no nos queremos separar nunca de ellos, los queremos mucho, pero hablamos cuando teníamos que callar. Y nos callamos cuando teníamos que hablar. ¿Cuántas discusiones comienzan con eso? ¿Y por qué no has dicho eso? ¿O por qué has dicho eso? ¿Por qué no te has callado? ¿O por qué has hablado? Cada día, ¿o no? Y por eso se montan discusiones. Hay malos entendidos por falta de sabiduría. Porque no hemos sabido discernir el momento de una cosa o de otra. Aprender a guardar silencio ante el Señor, a callarse y escuchar a Dios, es una tremenda asignatura. Y deberíamos de aspirar a sacar sobresaliente, ¿no? Así que podemos ir a la palabra de Dios y hacer un estudio al respecto, a ver por qué Moisés fue callado durante tanto tiempo. Y José en Egipto, no vemos que José hablara mucho. Para contar unos sueños, sí. Pero no mucho más. Al parecer, José era una persona bastante prudente. Pero Dios le tuvo ahí en la escuela del cállate y aprende de mí. Guarda silencio ante el Señor. Como esclavo, como traicionado por sus hermanos, no se registra ninguna queja de parte de José, no se registra ninguna defensa, no. Esclavo en Egipto y luego acusado falsamente, tampoco parece que se defendió mucho. Y luego en la cárcel, unos cuantos años. Pero Dios le iba a usar grandemente. Dios ya tenía determinado que José iba a salvar al pueblo, iba a salvar a su nación, iba a salvar a las tribus, iba a darles la oportunidad de crecer, multiplicarse, desarrollarse y llegar a ser un pueblo. José era un auténtico patriarca que Dios usaría para cumplir esa misión. Y tuvo que aprender a guardar silencio ante el Señor y esperar en Él. Porque cuando queremos nosotros hablar, y llega un momento en que José habla fuera de tiempo. ¿Te acuerdas? Estaba en la cárcel y había con él un panadero y un copero del rey.
y les revela lo que habían soñado. Y le dice al panadero, tus días están contados, el faraón te va a matar. Y al copero, vas a ser rescatado. El faraón te va a devolver tu posición. Seguramente uno era culpable, el otro inocente. Y a continuación le dice, copero, por favor, cuando vayas delante del faraón, dile lo que ha pasado y dile que yo estoy aquí muchos años injustamente y que revise mi caso, ¿verdad? Que me mande un abogado, no sé, alguien me tiene que sacar de aquí, o que me haga el favor porque yo te he revelado el sueño y que se dé cuenta que hay alguien aquí que tiene un don divino, que no debería estar en la cárcel. ¿Y es comprensible o no? Yo creo que lo habríamos hecho todos. Porque ¿era agradable seguir tantos años en la cárcel? ¿Pero qué nos dice la Escritura? El copero se olvidó. Ah, es que tengo tanto trabajo en el palacio. Ay, no me acuerdo, no, se me van las... ¿No se acordaba o es que no era el tiempo? No era el tiempo. ¿Cuándo era el tiempo? Cuando Dios le dio al faraón un sueño que no sabía interpretar. Y cuando el faraón estaba preocupado por ese sueño que no sabía de qué iba y estaba inquieto y estaba buscando interpretación, entonces el copero se acordó. ¡Ah, José! Hace 2 años que me dijo que... Pero Dios tiene su tiempo. Y cuando es el tiempo de Dios, entonces no te preocupes, habla lo que Dios te diga que hables, y confía. Y entonces el copero fue al faraón para decirle, Majestad, tengo al hombre perfecto para revelarle el sueño. No me digas, sí, mira lo que me pasó. Y el faraón dijo, pues tráelo. Y ahí lo sacaron para no volver a la cárcel. No solamente no iba a volver a la cárcel, sino que se iba a transformar en el gobernador de todo Egipto. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. ¿Hemos aprendido a diferenciarlo? En ello estamos, ¿no? Allá vamos, ¿no? Estamos ensayando, ¿no? Estamos a ver si nos sale bien esta vez, ¿no? Alguna vez decimos, ahora me voy a callar. Pero a veces es una decisión que le hemos tomado un poco así por nuestra cuenta, ¿no? Y otra vez he fallado, otra vez he caído. Tenemos que estar en oración. Guarda silencio delante del Señor y espera en Él. Espera que Él te hable. Espera que Él hable a tu corazón. Espera que Él te revele lo que quieres. ¿Sabes cuántos silencios tuvo que pasar Abraham, Isaac, Jacob como patriarcas? ¿Cuántos silencios tuvo que pasar David?
¿Cuántas cosas se tuvo que callar para poder cumplir el propósito de Dios? Estamos en la escuela, amén. Estamos aprendiendo de esto. Pero si nos ejercitamos en el silencio, comprendemos un montón de cosas. A veces los silencios son trágicos. ¿Qué pasa en un accidente, en una desgracia? ¿Qué pasa cuando hay muertes? No son tiempos de hablar. Son tiempos de guardar silencio y meditar. ¿No nos cuesta hablar cuando vamos a una casa de duelo? Es incómodo hablar. ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Cómo lo dices? Nos inventamos algunas frases hechas, ¿no? Te acompaño en el sentimiento. Es una forma de decir, voy a decir lo mínimo y ya me callo. Porque ¿qué puedes decir? En Apocalipsis leemos cuando se hace media hora de silencio en el cielo. ¿Antes de qué? Antes de que empezaran a sonar las trompetas. Media hora de silencio. ¿No nos está diciendo que cuando Dios va a empezar a ejecutar un tiempo muy importante dentro de la historia de la Iglesia, dentro de la historia del mundo, dentro de la historia personal, cuando Dios va a declarar que ahora es el tiempo para que algo tan importante como las trompetas o las copas o los sellos o cualquier cosa que Dios haya determinado que ocurra y que marque una diferencia tremenda en la historia de la humanidad, primero viene el silencio. Silencio. La humanidad lleva un tiempo de silencio. Muchas cosas se han callado. Muchas cosas han parado. Muchas cosas se han detenido. Los decibelios han bajado. Hay silencio. ¿Por qué? ¿Estamos entrando en un tiempo diferente? ¿Será que Dios nos está llamando también a callar delante de Él y esperar? ¿Será que Dios nos está diciendo atentos porque vienen cosas que van a cambiar la situación, van a cambiar la historia, van a cambiar la humanidad, van a cambiar nuestras vidas? De alguna forma el mensaje nos llega. Algo está pasando. Es tiempo de callar. Pero Dios no solamente calla o nos manda callar y nos manda a estar en su presencia escuchándole cuando viene algo impresionante o trágico o sobrio. A veces Dios también nos manda a callar para revelarse Él a nosotros en amor, para hablar Él y consolarnos, para hablar Él y motivarnos, animarnos. No se trata solo de que algo grande va a pasar. Hay cosas que Dios quiere que pase que son íntimas y se nos olvida.
Se nos olvida esperar en el Señor. Se nos olvida callarnos para que Dios hable. Se nos olvida el esperar que Dios sea el único que hable. Me pregunto si muchas veces nos hemos perdido algo maravilloso que Dios nos quiso decir, pero no nos callábamos. El Señor nos quiso revelar algo, pero no nos callábamos. Algunas veces yo lo he contado, quiero terminar con eso, pero lo voy a volver a recordar, porque es una historia de silencio. Recuerdo cuando las primeras veces que operaron a Carolina, ya hace tiempo, hace más de 20 años. Una vez y a los pocos meses otra vez. Y estaba en un agujero por muchas cosas. Un agujero emocional, una depresión, por muchas cosas. Primero por el dolor de tantos meses sufriendo en su espalda. Después por la propia operación y la recuperación y tanta medicación y tanta cortisona y todas esas cosas que pasan típicas de una operación y repetida. Y le fue afectando y todavía algunos de nuestros hijos eran pequeños. Misa tenía 10 años, menos, 8 años. Y el otro 10, y el otro eran pequeños todavía. Y para Carolina era una frustración tremenda porque no les podía atender, porque tampoco les podía poner por lo menos en su regazo, en sus rodillas, estaba tan afectada por el dolor y tan sumida en ese agujero que no podía ni con su propia alma. Para mí también era un tiempo muy difícil, porque tenía que organizar la casa, ver quién ayudaba en esto, en lo otro, y tenía que atender a los puntos de las iglesias, que teníamos más en aquel tiempo, y era complicado. Y recuerdo esa tarde que estábamos, Carolina se había quedado dormida y yo estaba orando y realmente estaba desesperado y estaba llorando y clamando a Dios. Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y Dios me cortó el llanto, porque de pronto entró en el cuarto y me arrebató, ¡pum! Me hizo así, ¡pum! Hoy lo hemos cantado. La última canción que cantábamos decía, méteme en tu corazón. Y eso fue lo que Dios hizo. Y Dios me cogió y yo estaba en el Espíritu y Él me metió dentro de Él. Y no podía hablar, era una sensación impresionante. Era una sensación de estar dentro de Dios, experimentando todo lo que Él es, su carácter, su pensamiento, su espíritu, su paz. Era como alucinante. Los españoles usamos mucho eso, ¿verdad? Pero no había palabras, es que no había manera de hablar, ni podías llorar tampoco, porque de pronto te das cuenta de un montón de cosas que están ahí, que están como una información que te invade. Y me daba cuenta del contraste entre la perfección total de Dios,
la inocencia total de Dios, la maravilla de la persona y del carácter divino y yo. Así que uno se siente mal con uno mismo. Se siente humillado, ¿no? Pero de pronto me daba cuenta de todo. Y yo pensaba que estábamos haciendo una gran obra con la Iglesia, que estábamos predicando el Evangelio aquí y allá, y que estábamos cada vez cantábamos mejor y hacíamos mejor la alabanza, y de pronto me sentí que nada de lo que yo había hecho o pudiera hacer aquí tenían valor al lado de Dios. No tenían ningún valor. Nuestras mejores alabanzas eran como cánticos de niños desafinados. En comparación con Dios, todo lo demás es muy defectuoso. Pero como no lo vemos y no lo comparamos con Dios, pues lo comparamos con nosotros mismos y pensamos, bueno, voy mejorando, ¿verdad? Y nos sentimos bien, porque ¿quién no quiere mejorar? Pero seguimos comparándonos unos con los otros, ¿o no? Y si vemos que alguien lo hace peor, nos alegramos, ¿verdad? Y decimos, menos mal que yo no lo hago tan mal. Pero no solo en la alabanza, en todo. Y de pronto me di cuenta de que mis mejores obras eran como... Estaba acostumbrado con los niños, que los niños venían con su papel, con sus garabatos, y los traían con mucha ilusión, ¿verdad? Para decir, papá o mamá, mírate, te he hecho este dibujo. Y tú lo miras, ¿verdad? Dice, mi hijo va para Picasso. Pero no el Picasso del principio, el Picasso del final. Pero ¿qué haces con el dibujo de tu hijo o de tu hija? Lo disfrutas, ¿verdad? Sabes que no vale nada, no dice nada, no hay manera de cogerlo por ninguna parte, ¿no? Pero ¿tú qué ves? Tú ves su intención, tú ves su corazón, tú te alegras de lo que él está sintiendo, no de la obra, porque la obra en sí no tiene valor. ¿Qué tiene valor? La comunicación, la relación, el cariño que ha puesto. El Señor dice en su palabra, en Isaías, que callará de amor, callará sobre nosotros de amor. El amor no necesita muchas palabras. A veces sí, pero cuando hay una buena armonía, una buena unidad, ya sobran las palabras. Tenemos que aprender a callar delante del Señor y esperar en Él. Porque cuando Dios nos lleva a ese encuentro de silencio, todo se soluciona. Jamás volví a tener temor, angustia acerca de la situación de Carolina, porque había estado con el Señor y sabía que todo estaba bajo control. Amén. Podemos orar que el Señor nos ayude a aprender. ¿Cuándo tenemos que hablar? Cuando tenemos que callarnos, ¿sí? Y pasar ese tiempo de calidad con el Señor. Señor, te damos las gracias en esta tarde por
el privilegio que tenemos al conocerte, Señor, al conocer tu palabra, tu amor, tu carácter, tu bondad. Señor, sabiendo que está todo bajo tu control, que nada se te escapa, que podemos confiar plenamente, que podemos descansar en ti, que lo mejor que podemos hacer muchas veces es esperar a que tú nos digas cuándo es el tiempo de una cosa o de otra. Que estemos atentos, esperando en ti. Estamos en momentos difíciles, pero para ti no hay nada imposible. Ayúdanos, Señor, háblanos tú. Prepáranos, fortalécenos, danos sabiduría, Señor. Danos discernimiento, que podamos cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.